Uniradio presenta un nuevo programa de cine en la radio de la universidad. Una nueva forma de acercarnos al séptimo arte. ¿Querías escuchar gente hablando de cine y no encontrabas dónde? ¿Buscabas a alguien con tus mismas patologías? En Mundo Freak encontrás gente rara como vos hablando de lo que te gusta. Cine, rock, entrevistas y un programa que conecta con lo que te apasiona. Congratulations, you're officially one of us. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído. Buenas tardes, audiencia, buenas tardes, compañeros. Esta es una nueva edición de Mundo Freak aquí en Uniradio. Me acompañan hoy Luciana Rodríguez y nuestro querido Luis Julien. Tenemos la ausencia de Seba, pero entre los tres vamos a poder suplirlo, supongo. ¿Cómo han pasado? Bien, bien. Mucho cine esta semana, la verdad. ¿Sí? Sí. Muchas invitaciones a funciones y eso, ¿sí? Sí, varias funciones. ¿Y vos, Luis? ¿Qué? No, bueno, ya viste que lo hablamos, que llego a la sala de cine, pero yo no recuerdo esto, que esté todos los días a una hora y ese día le hayan cambiado la hora. No, me quedé como... No chequear la cartelera. No chequeé la cartelera, claro, la había chequeado el lunes y dije, está. Ni se me ocurrió, y bueno, cuando estaba ahí, que les escribí a ustedes, dije, a ver, ¿cómo es esto? Sí. Bueno, hasta el personal, quedó, mire, no sé qué decirle, dice, esto no es común. Para la audiencia que no sabe esto, sí. Bueno, el martes Luis fue a ver la función de 2010, era 21:10. 21:10, perdón. Claro, 21:10 y sí, de una Casa hora 47 y no apareció. No apareció nada. el caso, ¿no? El caso a mí se me fue. A mí me pasó bueno. un día, se me ocurrió ir a ver una película al Alfabeta un lunes. Y yo no sabía que cerraban los lunes. Tampoco había revisado la cartelera. Una época que cerraba los lunes. Sí. No, ahora volvieron a abrir los lunes. Pero ahora fue cosa, sí, claro, los lunes no. No sé por qué no abrían los lunes. Como las panaderías. Ahí está. Bueno, y las peluquerías también. ¿Verdad? Sí. Las peluquerías muchas cierran los lunes. Después, por suerte, tuve que salir corriendo a tomar un ómnibus porque había una película que empezaba en Punta Carretas unos minutos, me comí unos minutos, pero bueno, tuve que ir medio a las corridas. Pero antes se podía entrar, Sí. Cuando era cine continuado, o en cualquier momento, bueno, vos entrabas en cualquier momento y te quedabas a la otra, no te sacaban. Exacto, porque te perdías el principio, entonces después te quedabas ahí. Claro, te reponías después. Sí. Y nadie te decía nada, ni nada por el estilo. No. Y ahora yo llegué a esa época. ¿Llegaste? Sí. Ah, mirá. Es más, me acuerdo que era chica y habíamos ido a ver La Bella y la Bestia. Ajá. Y llegamos tarde. ¿Trocadero? En el Cine Metro. En el Metro, mira. Y está, bueno, entramos igual y me quedé después a verle el principio. Qué bueno. Mirá. Sí, porque ahora no te dejan. No, ahora no. No, pero eso estaba bueno. Sí. Así que llegaste a ir al Cine Metro. Sí. Bueno. Sí. Sí, la sala. Sala. Sí. Sí. Es más, ahí también vi 101 Dálmatas. Mira. Porque Disney. Yo me acuerdo que un tiempo Disney era Disney era prácticamente exclusivo del Trocadero en un tiempo. Yo me acuerdo que siempre estrenaban ahí y habían colas que rodeaban la cuadra. Ni hablar. Ni hablar. No era tan excepcional. Otra, me acuerdo una que también eran 2 cuadras de cola, Cocodrilo Dandí. Impresionante. Sí. Y con Doña Flor, que hablábamos el otro día, del Cine Plaza, que siempre se dio en el Cine Plaza, también estaba toda vuelta casi la manzana, las colas para entrar. Pero el Cine Metro era espectacular. La alfombra se mantiene, creo que es la misma que se mantiene de cuando inauguraron. ¿Cine Metro? Sí. Mira. Los primeros aire acondicionado para cine, que todavía están, los trajeron, te estoy hablando, creo que fines de la década del 30. Sí. Tenían portero uniformado en la puerta, que te abría vos llegaba la gente y te abría la puerta de los coches.
Mira. Sí, tenían eso. Qué glamour. Y se vendía cuponera, te voy a decir más, se vendía cuponera para el cine por año. Entonces una familia compraba una cuponera de tantas películas, tantos tickets, digamos, ¿no? Una familia pone de 4 personas, bueno, compraban 30 funciones, 40 funciones y lo pagaban por año. Como si fuera un videoclub. Exacto, sí, eso es lo que existía. Era todo, el glamour estaba en el Cine Metro, ¿no? Por supuesto había gerente. Y si había más de una película tenías una persona, bueno, más allá de que pasaba el que te vendía chocolatines, que pasaba por la sala, entraba, tenías el vaso de agua gratis, te servían unos vasitos, ¿me acuerdo? De vidrio, nada de plástico porque a nadie se le ocurría, tenías y te pasaba por la sala y te iba invitando un vaso de agua. Olvídate hoy, ¿no? Olvídate todo. Olvídate hoy. Sí, la verdad que sí. Yo recordaba, la semana pasada Seba comentó del café en las salas. Sí. Yo me acuerdo cuando se inauguró el grupo Cine, Ejido, podías comprar tu vaso de whisky para entrar a la sala. Mira. Que era la novedad del posavasos. Mira, de whisky. Me contaron. Eso no lo vi. Me contaron, obviamente. Alcohol, no podemos promocionar esto, pero sí, me acuerdo de tener el vasito de whisky. Yo tengo una pregunta que ahora no recuerdo. En la época que se podía fumar en todos lados, igual en las salas de cine no se fumaba, ¿no? En las salas no se permitía. Ahí va. No. Y ni usar sombrero. Que decía el cartel, y lo decía en el programa, porque habían programas, ¿no? Pues entrabas y te daban el programa de la función con todos los datos de la película o las películas, y abajo decía no se permite usar sombrero. Yo creo que sería de la época del 30 cuando habían sombrero de copa. Claro. O bueno, lo del sombrero, hasta principios de los 60 se usó el sombrero. Los hombres usaban sombrero, digamos. Sí. No salía. Si querías salir bien vestido. Pero las mujeres también. Bueno, ni hablar. Eso también. Sí, lo ves en las películas. Pero los hombres se mantuvieron más, me parece. ¿Viste? Y zapatos, ¿no? O sea, nadie salía de lo que nosotros llamamos campeones, no se te ocurría ir al cine. No sé si te dejaban entrar. ¿Viste? Y la salida al cine era la fiesta. Era la fiesta, salías al cine, si más o menos podías, estaba lleno de bares, de boliches por todos lados, y la otra era salida, después ibas a cenar. Era la salida, no te olvides que no había casi televisión. Claro. Bueno, en la primera temporada de la serie Historia de la Música Popular Uruguaya, que hoy vamos a tener a los directores invitados, Urbano Moraes, si no me equivoco, comenta que cuando se estrena Rock Around the Clock, que fue todo un furor, él había ido a ver, no esa película, no recuerdo qué película fue a ver, y fue de camisa de jean, vaquero de jean y championes, o sea, estaba bien a la moda, y le prohibieron entrar porque de mecánico no se podía entrar a la sala. ¿Qué te parece? Sí, claro. Eran otros tiempos, ¿no? Absolutamente. Sí, claro, todo estaba muy marcado, ¿no? Rada, ¿sabías que fue el boletero en el cine por la calle Francisco Simón? ¿No? Premier. En el Premier. En el Premier, ahí trabajó Rada. Mirá, ¿cómo era? Zapatito era, ¿no? Que le decían... tenía un apodo que tenía. Sí. Y hablando de cine, que íbamos a comentar que cerró Live 21 se llamaba. Live 21. El viejo cine Casablanca. El viejo cine Casablanca. Veteranos, pero el Live Cine más 21. Grande cine, era un cine grande el Casablanca, y tenía balcones. Ajá. Según cuenta el libro Sala Sola, que es un libro que ha hecho, en los balcones se usaba como hotel alojamiento. Era famoso el Casablanca, mirá vos lo que era, pero está documentado que había parejas que iban a ese lugar porque quedaba más ahí arriba, entonces en la oscuridad se usaba ese lugar. ¿Viste? O sea que no todo era tan rococó antes. No existía el hotel, pero, ¿no? Por ejemplo, el edificio de arriba no existía. No, el edificio no existía. Exacto. Pero una de las cosas que uno puede ver, por ejemplo, en la película Cinema Paradiso, es eso mismo, que se usaba el cine como medio como trampa, la oscuridad del cine, y algunos no iban a ver las películas. No, ni hablar. Contámela después, decía, ¿no? Claro. Y te diría que las primeras citas era ir al cine, y ahí te la jugabas y le pasabas el brazo por arriba a la chica, ¿viste? Ahí decía, acá voy bien o voy mal. Era un punto de inflexión, era esa parte de ir al cine y
y probar ahí, o de repente poner la mano en el posabrazo y ahí decía, acá voy bien, o si no, si te acaba la mano hacía así, decía, atención, oyentes, atención a los consejos del tío Luis. Ay, qué horrible. Pero había muchas salas de cine que se contrataban boxeadores. También cuando a veces decimos de esta época. ¿Como seguridad? Sí. No, para que esta época. No. Todas las épocas pasó lo mismo y se contrataban boxeadores porque había líos. Y además otra cosa que pasaba era que te tirabas cosas. Muchos tenían piso alto, por ejemplo, en Plaza tenía 2 pisos aparte de la platea, y una de las gracias era tirarle cosas al de abajo, y ahí se armaban cada lío bárbaro, obviamente. El de abajo saltaban y terminaban en grandes líos. Tuvieron que emplear a boxeadores. Yo lo viví eso en los cines barriales, cuando los bonos escolares y liciales, que sí, había grandes batallas entre los estudiantes de arriba con los que estaban abajo. Sí, obviamente. Claro. Mucha cáscara de naranja. Sí. Porque claro, aparte no se controlaba. Cuando se iban a las matinés también se llevaban como la viandita. Claro. Toda la merienda. Toda la merienda. Y te vendían en la puerta, había gente en la mesita vendiéndote los refuerzos mortadela y ese tipo de cosas. Sí, olvídate de pop, no era tan glamuroso. El maíz era para la gallina, por favor. No, daba con la jarra de Bascolé, ¿viste? Y bueno, pero todo esto nació a raíz de eso, ¿no? Otro cine que cierra. Hace cuestión de unos, 2 años ya, que cerró el live de Punta Carretas también. Que también fue como comentábamos hoy, fue de sorpresa, o sea, no te avisan previamente y quedas un poco sorprendido por eso, ¿no? Por lo menos abrieron los de Tres Cruces. Sí. Ahí está. Ahí compensó un poco. Pero tenemos claro nosotros, lo veníamos hablando, que las salas van a quedar casi en shopping ahora, y no mucho más. Claro, van a ser en shopping, porque estaba pensando que ahora que va a abrir el shopping nuevo también va a tener nuevas salas. Seguramente. Vuelve una especie de cine barrial, digamos, porque va a estar en un barrio, pero es cine de shopping, ¿no? Sí, tenés que entrar al shopping. Eso no varía. Sí. Y bueno, ahora vamos a una canción, esperando a nuestros invitados. Lo que vamos a escuchar tiene que ver con esta segunda temporada de la serie, que es Laura Canoura, una persona que está muy presente durante esta segunda temporada, y la canción que vamos a escuchar es Andenes. Hoy se abrieron de repente y sé que he sobrevivido. Bueno, volvimos, y acá hablando ya de música, estamos ya con nuestros invitados presentes. Tenemos Juan Pellicer e Ina Godoy, los dos aquí, directores e investigadores. Vaya que investigadores, porque tuvieron mucho material que registrar y muchos años que investigar. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo esta previa a, creo que todavía no salió la segunda temporada? Hemos visto nosotros los capítulos, sí, pero todavía no están publicados, no están públicos, digo, ¿no? Están disponibles en la web, sí, es como la gran novedad de esta última actualización. Sí, es la segunda temporada que está para ver ahí. Que son los 8 episodios, ¿no? 8 capítulos. Exacto. Que cubren la década del 90. Igual a mí me gustaría que, para la gente que no sabe, que cuenten un poquito qué es el proyecto y qué es Historia de la Música Popular Uruguaya. Es una serie que recorre a partir de fines de la década del 50, comienzo de la década del 60, la historia de nuestra música, intentando abarcar todos los géneros musicales. Lo que hacemos es, centrándonos en el formato canción, identificamos a protagonistas de cada generación y de cada género musical, y fuimos a entrevistarles, de modo de hacer como un panorama representativo de lo que era tal generación en tal momento histórico, en tal género. Indagar también sobre cómo convivían entre los géneros musicales y cuál era la relación con el contexto social, político, económico del momento. Eso era como la inquietud inicial, porque veíamos que había muy pocas investigaciones
sobre nuestra música. Cuando nosotros empezamos a hacer la serie, a empezar a conversar sobre el proyecto, surgió el primer tomo del libro de Peláez, que eso fue como un aporte demencial y gigantesco que recién estábamos hablando acá. Y después existía el libro de Mateo, de Guillermo, de la década del 90, y después habían algunos libros sobre canto popular que eran como unas fichas de músicos, como un músico por página, y que todos los músicos te decían que tenían errores. Y entonces, bueno, también estaban los libros de Coriún Aronian, no sé, las investigaciones de Milita Alfaro, que también te da, y las cosas de Barrán, de la historia de la sensibilidad, que te daban un rumbo, ¿no? Sobre cosas para buscar y para preguntarse. Y bueno, y a partir de ahí fue que empezamos a desarrollar esto, intentando indagar sobre nuestra música y por qué habían tan pocas investigaciones sobre algo tan rico. Y nos parecía como empezar como entornando una puertita dentro de cada movimiento, como para generar algo también para otros investigadores que quieran profundizar en tal género, en tal año, no sé, como en otras cosas. Muchas entrevistas, ¿no? Sí. Como 50, 60, ¿no? Cada entrevista tenemos, no sé, nos olvidamos jugarle a la quiniela, porque cada entrevista, cada temporada, fueron 57 entrevistados. Claro. Fue como un número casual. ¿Ah, sí? Pero que coincidió, sí. ¿Cuándo empieza el proyecto? El proyecto arranca como idea en la crisis del 2002. Ajá. Mucho tiempo libre. Claro. Vamos a dedicarlo en algo positivo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Quién? Porque podían haber hecho otro. ¿Qué fue lo que les pareció a ustedes, ¿no? O sea, la música les pega más de cerca. ¿Cómo llegaron a decidirse? Vamos a hacer esto sobre música. En mi caso, en ese comienzo, Ina todavía no se había sumado al proyecto. Sumó la segunda temporada. Claro. Fue básicamente porque teníamos un grupo de amigos que éramos muy melómanos, de ir a la feria, comprar discos, no sé, a buscar, revolver, pasarnos cosas, conocer. No existía internet cuando nosotros teníamos esa pasión, entonces tenía esa cosa muy de búsqueda de ratón de biblioteca y de copia de cassettes y de piratería. Que no, vamos a ser sinceros. Y el Play, ¿no? Exacto, el claro. Sí. Y eso también lo combinamos con que muchos de nosotros estábamos trabajando en canales de televisión, desempeñando roles técnicos, y nunca teníamos la responsabilidad de tomar las decisiones sobre algún contenido, ¿no? Y entonces, bueno, en el momento de la crisis, que empezaron a rodar los cardos adentro de los canales, dijimos, bueno, juntamos nuestras dos pasiones y empezamos a charlar, a tirar ideas y a indagar, intercambiar material. Fuimos. Había un viaje a España tuyo también, ¿no? Donde vos como que percibís que ahí se contaba un poco la historia de la música del lugar y acá sentías que no se había contado. ¿Había algo de eso? No, yo viajé a España, viví en España de chico, y yo sentí, son cosas que uno las racionaliza después. Claro. Volví entre los 8 y los 12 viví en España y volví en el 86 acá. Y yo veía que yo prendía los medios de comunicación nuestros en ese momento y no encontraba nuestra cultura. Claro. ¿No? Encontraba más que nada la música en inglés. Yo creo que fue Marcos Velázquez que hacía el chiste, decía, si algún día se cae un avión acá y prende la radio para ver en dónde está, van a creer que está en un lugar angloparlante, claro, porque la música que salía era la mayoría en inglés. Sí. Y bueno, y pasaba eso, y también en la segunda temporada muchos músicos nos comentaron también sobre esa sensación de que era muy difícil acceder a la difusión, porque eras como clase mala B. palabra, sí, claro. O sea, estaba mal vista la música nacional. Exacto, que de repente alguien de las generaciones más recientes de repente capaz que no lo comprende bien, claro, eso, pero bueno, era el momento histórico que se vivía. Sí, claro, totalmente. Sí, igual hoy en día hay 3 o 4 artistas que son los que suenan más, y hay toda una movida que sigue bastante incomprendida dentro de los medios, o sea que no está. Claro. Si bien ahora he notado que hay una hora pico que es tipo 10 de la noche donde varias radios pasan rock uruguayo, es como el momento de que todas las radios pasen, es como
que el resto del día no importa. Pero también puede ser por el tema de la obligación de, puede ser, de cumplir con... Sí, y que se con hayan cierta cuota. Para que a esa hora sea siempre, ¿no? Sí. Eso puede ser. Pero no, antes no existía eso y no, es como decís vos, no se escuchaba música casi en español. Algo de cumbia, en alguna radio la cumbia todavía se mantenía, ¿viste? En Galaxia y antes creo que lo que era Ciudad de Montevideo, la 42, que hacía un poco eso, pero después no, las radios mayoritariamente pasaban todo en inglés. Sí. ¿Y cuánto hay? Porque vi que dijeron que tenían 57 entrevistas aproximadamente, pero hay mucho material de archivo también. Entrevistas que son sacadas de otros lugares, supongo. Por ejemplo, Darno, material que obviamente no pueden llegar. Darno, ahí está. ¿Cuánto hay en porcentaje de original y cuánto de archivo? Creo que la mayoría son entrevistas hechas por nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchos momentos en los que conviven, de repente, imágenes de archivo con entrevistas. Claro, sí. Claro. Sería como, nunca me hice esa pregunta. Es interesante. En porcentaje, ¿no? Claro, porque necesito muy bueno, hacer un cálculo. No, pues es muy bueno. Aparte, me pasó, por ejemplo, con Fernando Cabrera, de que hay entrevistas actuales y de repente lo veo cuando tenía 20 y pico de años o 30. Entonces ahí decís, pará, esto no lo pueden haber entrevistado ellos. Claro. Más los que no están, que ya fallecieron. Claro. Después hay entrevistas, por ejemplo, de la década del 90 que nos pasó Raquel Daruech del programa La Sed y el Agua. Hay uno muy bueno con Bert Rupenian defendiendo los medios rodeado de artistas. Sí, impresionante. Sí. Muy interesante. Es muy interesante ese programa. Después hay cosas... ¿quién más nos pasó? De la revista Estelar nos pasaron algunos músicos, algunas actuaciones. Hay mucho de y de Juan Carlos López, de Americando, mucha grabación, impresionante. Ese material es invalorable. Es increíble. Yo que siempre fui esquivo con Americando, la verdad que lo supervaloré con este documental, porque dije, cuánto material que había que no era lo que uno pensaba, uno pensaba que siempre lo único que hacía era hablar de gente del campo. Pero defendió a los artistas nacionales de una manera que ahí se nota, ¿no? En Radio Rural también pasaba mucho folclore. Me acuerdo, Jorge Landi también tenía audiciones, pero eran de folclore, ¿no? Sí, básicamente sí, como es músicos de raíz folclórica, pero, o sea, él se encargó de generar espacios también para tocar, en donde iban, no sé, Del Sabalero, Pepe Guerra, Marcos Velázquez, los unía, que era muy importante también. No sé, Larbanoa Carrero, Capela, no sé, un montón de músicos que en ese momento complicado también tenían lugares donde tocar en distintos festivales del interior, o sea, él organizaba mucho de esas cosas, y por suerte la registró, y podemos decir que tenemos un material audiovisual para recordar esos momentos. Y aparte tocando en vivo en televisión, que no era algo habitual tampoco, se tiraba mucho el play, era todo en vivo, eso estaba muy bien. Que ese es otro de los parteaguas, lo tecnológico, que se atravesó en la década del 90, que muchos músicos nos decían que a finales de la década del 80 vos, por ejemplo, en el programa de Los Tontos de televisión, ponían un videoclip de una banda argentina, no sé, Soda Stereo o Charly García, y después aparecía un grupo uruguayo tocando en vivo y había una diferencia de calidad técnica de sonido que el público decía, estos no saben tocar, ¿no? Y eso también conspiraba contra el desarrollo de nuestros músicos. Después hubo un proceso impresionante. Igual, no sé, Daniel Báez como técnico de sonido fue alguien que estuvo como muy atrás de eso, no sé, creo que los discos de Claudio Tadei y de Peyote Asesino, ¿no? Son como mencionados como el primer cambio sonoro. Claro, porque existe la figura de productor que no existía, ¿no? Sí, Jaime salvo también, salvo Jaime, que fue el primer productor, me parece que hubo acá por lo menos reconocible. Claro, porque antes era el que operaba la consola, el ingeniero de sonido, el que tomaba las decisiones de producción musical. Sí, la grabadora, Sondor, todo era eso. Sí. Y Discodromo no lo podemos, para la gente joven, el programa Discodromo que pasaba en Canal 12 y
y en Radio Sarandí creo que fue un precursor, ¿no? Sí. Digo, ahí debutaron unos cuantos, sí, ahí estaba. Igual Dino tenía programa en radio, por ejemplo. Sí, Dino tenía en Radio Ariel y era operador. Exacto, y era operador. Y Dino fue el que contó lo del que estaba disfrazado de mecánico en el cine. Dino era. Dino. No, impresionante. Y el tema que no, por ejemplo, de lo de Canal 12, televisión, no hay registro audiovisual de eso. Ajá, ¿no? No, yo nunca logré encontrar y registro Canal 4 de la audiovisuales. Cueva del Rock creo que tampoco debe tener nada. Del programa aquel de los tontos, hay alguna cosa que tiene gente grabada en VHS, creo que si buscas en YouTube hoy en día en YouTube sí hay alguna cosita que es la que se usó en el documental de los tontos que hubo hace poco, pero el mismo canal que no tiene, creo que no tiene nada. Sí, es probable que sí, que sean gente que haya grabado solo coleccionistas de la gente tele. Que tiene guardado. Lamentablemente sí. ¿Cómo fue el proceso de ¿Cómo fue el proceso de seleccionar a los artistas para que estén en las temporadas? Un poco la idea es ser representativos con todos los géneros musicales y elegir a los artistas más representativos. El criterio un poco es ese. Siempre obviamente va a faltar alguno, va a haber alguno que falte y recibimos ese tipo de comentarios, pero bueno, sería imposible también incluir a todos, ¿no? Porque pero un poco el criterio es ese, incluir a todos los géneros y en lo más representativo. Sí, y también, fuimos seleccionando de repente músicos que nos cubrían más de un hito musical, ¿no? Entonces ahí aprovechamos, porque vos también tenés una fase de producción audiovisual que tiene sus costos y que también es una variable importante. A mucha gente muchas veces le decimos, cuando vos editás un libro, de repente vos le agregás 20 páginas y sigue siendo un libro. Pero si yo en una serie que tiene capítulos de 50 minutos le sigo agregando entrevistas, las personas en vez de hablar 2 minutos hablan 15 segundos. Claro. No pueden desarrollar una idea. ¿no? Entonces el factor tiempo y extensión empieza a jugar también y a conspirar contra esas decisiones. Entonces, bueno, a veces también es con la disponibilidad, tiene que ver, ¿no? Si alguien no puede, está complicado, no sé, o está de gira o está fuera del país, o no vive acá, o sea, es una complicación. Y bueno, y ahí fuimos como tomando las decisiones en ese sentido. Eso que decía Ina, siempre te queda alguien afuera, no quiere decir que no sea alguien importante, ¿no? Porque muchas veces esas personas que no pudimos entrevistar por X aparecen en fotos, aparecen sus canciones, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera vamos como generando esa sensibilidad de generación. Claro, y aparte con algunos que hablas te hablan de otros, de repente te puede pasar, claro, ¿viste? Estás con alguien, sí, pero en aquella me acuerdo que estaba la banda tal, y dices, pero esto y ahora cómo empiezo a rastrear esa gente, ¿no? Claro, digo, sobre todo en las fines de los 60 y 70, los bailes eran con orquesta, sobre todo en los 60 era todo orquesta, eran todas bandas de rock, sobre todo de cumbia, era todo en vivo, o sea, tenían trabajo, iban para todos lados, ¿viste? Entonces, claro, hubo una proliferación de bandas. Y creo que los Beatles, obviamente, no podemos negar que hicieron su gran influencia, ¿no? Yo creo que es un antes ahí. Y ahí todo el mundo se entusiasmó y yo recuerdo, yo era muy chico, vamos a aclarar, pero digo, claro, tengo familiares músicos y me dicen, no, ni hablar. Tocamos en todos lados. Había lleno de bailes y todos eran con música en vivo. Claro, porque había poca discoteca, o sea, todavía no estaba muy instalado el tema de bailes con discos. No. Entonces eran las bandas las que ponían la música para que la gente bailara. Sí. Pero había programas de música, por ejemplo, pero claro, como dicen ustedes, no era de música nacional, solo discodromo. Después había programas, por ejemplo, Turubich que hacía programas de los Beatles, o había programas pero dedicados a otra cosa, o venía el Club del Clan, ¿no? Claro. Fue ya 62, 63, que llegó el Club del Clan acá y también fue un boom imponente. Bueno, de hecho en cine hubo poca incursión del rock uruguayo. Creo que el gran disparador es Sábado Disco, que tiene a siglos dentro de la banda sonora y otras bueno, canciones. Pero eso es un disparate absoluto. Pero bueno, por lo menos había música uruguaya. Bueno, pero sí, eso sí. Y desde ahí creo que hasta el Chevrolet, no sé si... bueno, estaba Mamara Punk antes, que también... Lo tengo Sábado Disco, la película, y conocí a los intérpretes. Lo que pasa es que la película es el Sábado Disco, donde baila Travolta, pero no pudieron arreglar la plata.
O sea, no había caché para pagar los derechos para pasar los temas de los Bee Gees. Entonces ellos agarraron, pusieron temas de siglo. Y entonces vos ves a Gadea, los bailarines, todo más, haciendo pasos de Travolta, pero con música de siglo. En Quibón, además. La filmaron en Quibón. Terrible. Bueno, había un tema de plata también, ¿no? Sí, claro, había un tema mucho económico. Sacar un disco era un milagro. A mí lo que me mata de esa película que arranca el protagonista haciéndole una pregunta a un barco derruido en el puerto y al final de la película el barco le contesta. Eso es tremendo. Maravilla. Sí, tremendo. La corrida de entrenamiento Simil Rocky también es otro está dentro de nuestra historia del cine. Sí. ¿Cuál era, mejor dicho, de la idea original que tuvieron ustedes? ¿Cuánto después de la investigación se fue apartando de ese camino original? Yo creo que no se fue apartando en la esencia, pero sí fuimos descubriendo cosas que no teníamos ni idea. Claro. No me acuerdo quién fue cuando arrancamos con la investigación. Y la música que representa a la derecha de nuestro país va a estar, ¿no? Porque la mayoría de nuestros cantantes... bueno, ¿qué músico representaba a la derecha? Si la mayoría... pero mira, había unos músicos llamados Los Nocheros, que eran así, no sé qué, y que se enfrentaban a lo del canto popular. Yo no tenía ni idea cuando arranqué la investigación de esa historia, y cuando me empecé a meter y empecé a encontrar una historia re apasionante también, y ahí los entrevistamos y representamos un poco ese público, digamos. Exacto. Y bueno. Es como algo que sucede bastante cuando uno hace documental, ¿no? O sea, tenés una grilla, una ruta, pero después es como que la historia te la vas encontrando cuando la empiezan a contar, ¿no? Las entrevistas, claro. El documental se arma solo. Claro. El documental siempre aparece en realidad. Exacto. Sí. La realidad manda, decimos en clase cuando enseñamos documental. Sí, ¿no? La realidad manda, perfecto. Sí, totalmente. Sí. Así que le plantean eso también. Sí, total. Bueno, de hecho hay un segmento dedicado a Disculpe, a Los Nocheros. Bueno, sí, claro. Sí. No sé si tienen algo. Yo nunca conocí ninguna otra canción de Los Nocheros, discúlpenme. No, fue esa la más famosa fue eso. Fue utilizada también, ¿viste? Sí, claro. Una bandera política. Claro, más bien. Sí, se usó eso. Por los no representados. Y claro. ¿Termina acá Historia de la Música Uruguaya o va a seguir una tercera temporada? En principio una tercera temporada estaría habiendo, ¿no? Estamos arrancando ahora a presentarnos a la etapa de desarrollo, a los fondos, así que hasta una tercera seguro llegamos. ¿Siglo XXI o seguimos en los 90? Primera década del 2000. Sí. Hay mucho cuando auge aparece de artistas. la cumbia tipo mayonesa y todo eso. Sí, eso, el pop latino, todo eso va a estar. Yo pensé que el pop latino era más 90. Fue 2000. Fue fines de los 90. Arrancó de 2001 fuerza, capaz. Arrancó 97, 98 con Los Fatales, y después empezaron a aparecer estas bandas que son 99, 2000, que instalaron mayonesa y eso que fue un boom internacional. Sí. Y a partir de ahí también como explotó en ese momento histórico, ahí en el cambio de siglo. Y este nuevo auge del rock uruguayo que empieza con los Pilsen Rock y todo eso también va a estar abarcado más en el siglo XXI. Hay una buena recorrida de la década del 90. Yo tocó más la primera temporada, la segunda mucho. Yo era más de salir en fines de la década del 80, pero sobre todo la década del 90 fue la más fuerte, de conocer Junta Cadáveres, yo comentaba en La Taberna del Ignovio, Amarillo, Perdidos en la Noche, toda esa movida nocturna, y que veo reflejado parte en este documental. Me busqué, te digo más, sobre todo en el recital de Ose, en el Comic Rock, ahí que fue bueno porque yo le contaba a mis hijos de que se había armado todo un lío y está filmado y lo puedo, ya por lo menos se puede corroborar. Encontré a muchos amigos, no me encontré yo. Estaba muy cambiado también. Omar Gutiérrez también hizo su granito de arena. Sí, claro. Omar Gutiérrez también hizo lo suyo. Sí, tremendo. Te llevaba grupo de cumbia, te llevaba motosierra también. Sí, claro. No tenía ningún problema. La cumbia es un mundo aparte, ¿no? O sea, para hacer una investigación de cumbia también da para... Sí. Porque hubo mucha movida, además. Creo que
no sé si a ustedes les llega a la misma conclusión. Recuerdo hace unos años que se decía lo que mueve gente es la cumbia. Sí, claro. Supongo que trabajan siempre muchísimo. En las encuestas de consumo cultural está como, primero está el folclore y la cumbia siempre está en segundo, tercer lugar. Música tropical vendría a ser la clasificación. Y yo justamente mi tesis de maestría es sobre la profesionalización en la música tropical a partir del 85 hasta el 2005. Y un poco es como esos subproductos que quedan de la investigación que terminó la serie, y que fui como ampliándola con mucho material que había quedado y profundizando un poco para hacer esa tesis. Sí. Que da para mucho. Supongo que debe haber quedado muchísimo material que no supieron cómo hacer para que quedara afuera, ¿no? Debe haber alguno que deben haber largado una lagrimita diciendo, no, pero esto no puede quedar afuera, y quedó, ¿no? Me imagino. ¿Qué fue gente grande, ¿no? Casi todo lo de la gente tropical era más, o sea, que quedan mucha gente muy grande, ¿no? Porque eran ya empezaron antes, ya en los 60 movían. Sí, claro. Imponentes, llenaban los bailes, era 4, 5, 6 actuaciones por noche. Era maratónico. Totalmente. En la época de Caribe con Canos llegaron a comentar que ellos hubieron momentos que hacían entre 12 y 13 espectáculos, Caribe con K y Sonora Palacio, y tenían como 2 móviles que iban a armar el equipo a un lado y el otro iba a otro lado, y los cantantes iban como corriendo para no tener tanto como la espera de tiempo de traslado. Claro. Incluso a veces se agregaban más cantantes y unos iban a un lado, otros iban a otro. Había como dos equipaciones distintas. Claro. Bueno, de ahí sale también los caribitos en un tiempo, que era como para rellenar un poco o aprovechar el auge de Caribe. Sí, había mucha movida de ese tipo. Sí, fue impresionante. Ese boom pegó muchísimo, y también fue generando como una estética en ese momento que generó mucha influencia en el mundo de la música tropical, un cambio importante, y que dialogaba mucho con el parodismo del carnaval. Venía de ahí. Bueno, muchas figuras después venían de ahí o se volcaron allí, ¿no? Claro. Aparece un Pinocho muy joven ahí también, Pinocho Sosa, que es muy importante en ambos terrenos, digamos. Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Está riquísima la entrevista, daría para mucho más, pero el programa nos quedó cortísimo. ¿Cómo puede acceder la gente a ver esta segunda temporada y todo? Bien, la página Historia de la Música Popular Uruguaya, van a encontrar que estamos subiendo ahora 500 archivos nuevos. Hay alrededor de un poco menos de 1500 archivos subidos, entre notas de prensa, fotos, tapas de discos. Y la forma de navegarla es de 3 formas. No sé si querés, te dejo que lo cuentes vos. La manera de acceder a esos 1500 archivos son tres formas. Una es a través de los artistas, que son 70 artistas más o menos que tenemos. Después a través de lo que le llamamos nosotros movimientos, que vienen a ser como diferentes escenas o épocas de toda esta cronología que vamos recorriendo. Y después hay una última forma, que es como la más genérica, que es a través del buscador, digamos, ingresando palabras claves de acuerdo a lo que estés buscando, y ahí también te deriva a los documentos que identifica con tus con no tus solo palabras. De músicos, sino de periodistas. Buscar las notas que escribía el periodista tal y te van a aparecer, lo que tengamos de esas personas. Una va a cosa aparecer. que estaría bueno mencionar es que esta página está exclusivamente hecha y financiada gracias al fondo concursable, que lo ganamos 3 veces. Y esas fueron las 3 actualizaciones que hicimos. Eso fue súper importante para nosotros, ese apoyo, porque tanto la serie como la página dependen exclusivamente de financiación de fondos públicos. Que lleva plata. Y un laburo muy y un laburo muy importante, sobre todo en la página, es de los chicos de Venado, que son los que hicieron como, por un lado, la ingeniería, digamos, de la página, que es súper intuitiva a la hora de navegarla, y es sencilla y amigable, y lo que es todo el diseño gráfico de Martín Batallés y Gabriela Costoya, que está preciosa. Yo una cosa que les quería preguntar antes de que se vayan es, bueno, ustedes piden que si alguien tiene material y esas cosas, hay un mail ahí de contacto para los que quieran contactarse y mandar material. Tenemos un mail ahí en la página también, que es súper bienvenido. ¿Y qué tipo de material es el que
les sirve o más y material de foto, prensa, artículos, cosas que tengan. Después cosas más audiovisuales o sonoras, depende de qué cosa, en qué estado esté, si está digitalizado o no. Pero nada, nos contactan y nos dicen qué es lo que tienen y se analiza todo lo que se pueda subir. Digamos que no estemos infringiendo ninguna ley ni ningún derecho, no, pues la música tiene eso muchas veces, ¿no? Claro, que podés infringir derechos cruzados, de que la letra, de que el sello tal tiene los derechos sobre tal cosa, ¿no? Entonces nada, pasamos por ese filtro y todo lo que se pueda compartir se comparte. Bien. Y si alguien quiere ahora, no sé, está escuchando y dice, a mí me interesa ver esto, ¿dónde entra lo más fácil? ¿Qué es lo más rápido que cualquiera? Historia de la música uruguaya.com. ¿Entras en Google? Sí. Sí. ¿YouTube también? YouTube, bueno, sí, tenemos una página de YouTube, pero no, o sea, en la web están estos 1500 documentos que mencionábamos y están las 2 temporadas de la serie subidas para ver a demanda. Metés en Google, pones Historia de la Música. Historia de la Música Popular Uruguaya. Todo junto, con minúscula, sí. Y ahí... Sí, y ahí le va a aparecer el link a la página. Y el link de lo que le interese, de antes, de ahora, del género que le guste, o verlo todo, porque está... Sí, es para hacer una linda maratón de días, porque hay que gustarle cada uno en su época, digamos, pero tiene que haber siempre un principio, porque ahora escuchamos algunos y decís, sí, pero esto tuvieron otros que también abrieron la puerta, ¿no? Claro. Y la primera temporada es riquísima también. No, ya fantástica. Todavía no la terminé, porque eran 12 capítulos, si no me equivoco. 15 la primera. Y voy por el quinto, así que todavía me falta. Lindo, el quinto, lindo número también. Ya tiene 10 años, ¿cuánto tiene? Sí, ¿no? ¿En qué año fue la primera? 2009 se estrenó la primera. Sí, más claro. Y 2021 la segunda, creo, ¿no? 2022 se estrenó. 2022 la segunda. Y en el medio 2009-2022. Sí. Tuvieron que dedicarse. En 2012 empezamos la segunda, sí, fueron 10 años de trabajo. 10 años de investigación. Sí, lo que tiene que vos tenés etapas en producción audiovisual y dependés de los fondos, entonces un año te presentás, no sé cuántas veces nos presentamos, 5 o 6 veces hasta que una ganamos, y ahí conseguimos los fondos para poder financiar la próxima etapa, ¿no? O sea, cada vez hay más gente haciendo producción audiovisual de calidad, y cada vez es más competitivo, ¿no? Y los fondos son más o menos los mismos. No sacaste 100 lucas verde y lo pusiste arriba de la mesa, ¿no? Quisiste ponerlo. No, estaba medio amarrete. Todo cuesta plata, todo lleva horas, todo lleva mucho tiempo. Exacto. Viajar también, ¿no? Se han tenido que de repente trasladarse para hacer entrevistas y todo eso lleva tiempo, lleva dinero. Sí. ¿Viste? Pero sí, va a ser lindo. Esto que hicieron a mí me parece fantástico. Fantástico. Esto va a quedar en la historia, se dieron cuenta, ¿no? Sí. Han hecho un material que va a quedar en la historia de este país, ¿no? Y sobre todo que incluyeron gente del interior también, que siempre estaba, ¿viste? Muy olvidado. Claro, si no, ¿viste? No quedaron ahí, en lo montevideano. Está fantástico. La verdad, yo lo felicito. Y ahí hay muchas cosas que... la centralidad montevideana es parte de la historia y esa cuestión de que también los músicos del interior, para lograr hacerse conocer en el país, tenían que venir a Montevideo, pero por supuesto, como los olimareños que vinieron a la Fonoplatea, y es una historia que se replicó y como investigadores no la podemos, porque a veces nos dicen, no, falta el movimiento tal de tal lugar del interior. Bueno, también ese puede ser otro tipo de investigación y otro lugar desde el cual profundizar. Lo bueno que esta investigación no se cierra, o sea, ustedes van a seguir abiertos a investigar. Así que bueno. Había festivales también, sí. El Canal 10 tenía con Fonoplatea, porque capaz que alguna gente joven no sabe que se iba con Fonoplatea. Sí. El Sabalero debutó ahí en la televisión y ganó el festival. Sí, y tengo ahí una pequeña anécdota. Mi señora estaba ahí. Y yo fui cuando debutó el Sabalero. No se pudo ir, la cantó 8 veces. O sea, quedó tan emocionado la Fonoplatea que estaba, que le pidieron que la cantara de vuelta, que la cante de vuelta y que la cante de vuelta. No lo conocía a nadie, o sea, obviamente vino con chiquillada, ¿no? Claro. Pero bueno, había esos pequeños festivales, creo que Radio Carve, Canal 10, el espectador tenían como unas fonoplateas donde ahí podías, si llegabas ahí estabas bárbaro, no había que llegar también, ¿no? Claro. Sí, no te abrían la puerta tan fácil quizás, ¿viste? Que me parece que ahora capaz que ahora es más fácil, no sé, me da la sensación. Bueno, grabar un disco ahora es mucho más fácil de lo que era antes. Hay otros costos,
las salas de grabación son mejores. Sí, o estudios hogareños, ¿no? O estudios hogareños, También. claro, sí, la butaca, me acuerdo, en una época tuvo bastante importancia. Creo que después, si no me equivoco, la compró Cesio, ¿no? El guitarrista del siglo. Sí, creo que no lo tengo claro, pero... Me parece que sí, que al final armó un estudio al mejor nivel de América. O sea, le gustó la idea, no creo que sea muy rentable, pero para tratar de mantener la calidad. Porque es como tú recordabas, la calidad con lo que venía de otro lado era tan distante que, claro, te provocaba un rechazo, si se quiere. Como decís vos, esto no tocas nada, son puro ruido, ¿viste? Sí, una pena. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y esperemos verlo capaz que más adelante para una tercera temporada. ¿Cómo no? Por acá también. Seguramente. Esperemos. Sí. Nos vamos a retirar ahora con una canción de otros integrantes de este documental, que son Los Buenos Muchachos, con De a Dos Mejor. Bueno, ya estamos en el último bloque y nos queda muy poquitito tiempo. Nos están corriendo desde los estudios de TV Ciudad, que está el noticiero en breve. ¿Qué tenemos de estrenos? Una cosa, hablando, son 2 segundos. Sí, claro. 3 cumpleaños importantes hoy. A ver. Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger y Richard Linklater. Mirá, los tres cumplen ahora. Cumplen hoy. Hoy, feliz cumpleaños. Hoy, específicamente. Hoy es el cumpleaños. Y deben estar escuchando. julio. Nolan no sé, porque viste que Nolan con las cosas digitales él usa la radio común y no Schwarzenegger llega. me dijo acá. que sí, que le mande saludos, que no se va a Bien, estar bien. Y escuchando. Linklater también siempre anda ahí. Siempre Está ahí. Bueno, Sí. feliz cumpleaños. ¿Sí? Sí, seguimos. Bueno, ¿Están los tres? tenemos 3 estrenos Ajá. para esta semana. Cuerpos en Tránsito, que la semana pasada le hicimos la entrevista a Victoria Jiménez, su directora. Uh-huh. La película acompaña a un grupo de mujeres privadas de libertad. Y bueno, ellas participaron en un taller de prácticas artísticas y de ahí sale este documental. Uh-huh. Está en Cinemateca. Y Sala Nelly Goitiño también. Y también en Cinemateca está Madres Jóvenes, esta película de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Uh-huh. La historia sigue a 5 adolescentes que viven en un refugio para madres jóvenes y bueno, todas vienen de contextos muy difíciles y están intentando construir una vida posible para ellas y para sus hijos. Si lo hacen ellos es garantía. Sí, totalmente. Son belgas, Sí. creo, También, ¿no? sí, Entonces, belgas. sí, belgas. Fantástico. También todo está lo en que el han hecho. Alfabeta y Sí. fue ganadora del premio Sí. Mejor Guión En el en Festival de Cannes. Te lo Cannes. robé, ¿no? Unos cracks. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué fueron a ver? ¿Qué fuiste Dijiste a ver 3 vos? estrenos. Dijiste que fuiste a ver Cosa Araña. ¿Cómo Está era? bien. El hombre araña. El hombre araña. El tercer estreno de la semana es Spider-Man Un Nuevo Día. Ahí está. Esta es la película que viene después de No Way Home. Uh-huh. Y bueno, Peter, que vive en su mundo y no lo recuerdan y no recuerda y bueno. Peter Está ahí Parker. tirando lloré, tela de arañas llegamos, todo y eso. etcétera. Para la semana que viene, alerto a los oyentes, va a haber una grabación del programa, no vamos a estar en vivo. Por eso vamos a nombrar 2 películas más que se estrenan la semana próxima y que Exacto. fuimos invitados aparte a... Exacto, y que las vimos. Uh-huh. Esta Día D, Uh-huh. que en inglés es Pressure, Igualito. dirigida por Anthony Maras. Uh-huh. Está protagonizada por Andrew Scott y Brendan Fraser. Uh-huh. Un excelente Brendan Fraser, para mí siempre, Es un crack. ¿Qué siempre hace? está ¿Es bien. el Howard? Hace de Eisenhower. Ah. Esta película se ubica a 72 horas, previas al desembarco de Normandía, Uh-huh. que es el famoso Día D. Y el foco, bueno, está en Eisenhower y en James Stagg, que es el meteorólogo que estuvo a cargo de predecir el clima y de decir si sí podían o no podían. Ah, mira. Porque en realidad, esto no es un spoiler, es historia, ¿no? Sí. Se ve en la película, obviamente, pero bueno, es algo conocido. Ellos estaban planeando el día anterior Uh-huh. y habían el día se estaba como hoy, que viste que para mañana hay pronosticado tormenta. Sí. Claro. Y bueno, y este meteorólogo, que era muy crack, un escocés, decía que no, que iba a llover, que iba a haber una gran tormenta y que iba a ser un desastre. Uh-huh. Y bueno, gracias a sus predicciones es que bueno, que todos conocemos que fue un éxito
desembarco. 6 de junio creo, ¿no? 6 de junio. Sí. Hay que estar la película debe ser. Ya han hecho esta película, me acuerdo Tom Selleck hizo Eisenhower, una película que se llama. Pero sí, ponerse en el momento histórico, tomar una decisión, que vos mandabas decenas de miles de soldados, ¿no? Posiblemente a la muerte, si con un error de cálculo o algo hecho, podían morir más miles todavía. Lo que pasa que una de las cosas que también se ven en esta película es que ellos ya habían hecho una especie de simulacro 6 semanas antes en la Operación Tigre y habían fallado porque tenían un problema con las radios, las inglesas y las americanas, que no se sintonizaron en el mismo momento, y el simulacro era con balas de verdad o sea, lindo simulacro. Era un simulacro como que un poco cruel, simulacro un poco cruel. Y fue un desastre, porque como estaban desincronizadas las radios, no pudieron saber, una masacre. Entonces, con esa experiencia temían que esto saliera mal, porque aparte no era un simulacro, era ir directo. Hay que estar en ese lugar, Exacto. Ser esa persona no debe ser algo. Y sobre este día, en realidad, hay varias películas, porque desde diferentes puntos de vista. Hay varias, está Rescatando al Soldado por supuesto, también, está Churchill también, que es como del lado inglés. Yo no vi Día D, pero hasta el momento creo que la de Rescatando al Soldado Ryan, o Salvando es de las escenas más sangrientas que hay de ese momento. Ni hablar. Sí, esta más es sobre la cocina. Claro. La otra te quita eso, también, te quita esa imagen de que la guerra eran buenos y malos. Acá es una crueldad terrible, está muy bien, muy planteado esa película. ¿Qué otra teníamos para la otra es Los colores del tiempo, de Cédric Capliche. Es una película francesa que, lo más interesante también es que están en Normandía también. Eso es medio como paradigmático. Y la película parte de una herencia que reciben varios primos que no se conocen en realidad, como que juntan a los descendientes de una determinada persona porque quieren vender esta propiedad. Y los eligen a 4, los envían ahí para que recolecten las cosas que están ahí, para que se decidan a vender. Y ahí descubren como algo bastante interesante sobre sus antepasados, y también tiene mezcla, ¿no? Porque si bien vemos a la actualidad, también vemos a la primera como de la familia, y tiene un poco de historia del arte, del impresionismo, del comienzo de la fotografía, y te habla un poquito también a mí lo que me gustó fue que te deja pensando en realidad vos cuántas generaciones para atrás conoces. Y también las cosas que se van perdiendo, cosas que de repente para vos hoy son súper importantes y tienen un valor sentimental, en 4 o 5 generaciones a nadie le va a importar, y eso ya... Y te fuiste lejos, te diría. Sí, capaz que 2. 2 te diría que sería lo más seguro. A mí una de las cosas que me da más lástima, por ejemplo, cuando paso por un contenedor y veo fotos viejas tiradas, ¿viste? Y que decís, esto en algún momento alguien se sacó esta foto, fue importante, es un recuerdo, y ahí está tirado. Ahí están. En las ferias también los portarretratos con fotos, y decís, ¿y esto? Sí. Pero pasa, por eso no hay que juntar muchas cosas, porque, ¿viste? Claro. Entonces, estas son las películas que van a ver hoy y la próxima semana. Exacto. Ya estamos en hora de retirarnos. Antes de retirarnos, 2 cosas. Una, saludos a varias personas que nos siguen, oyentes que nos siguen: Lucía, Estela, Mauricio, y aparte... Esto es también un grupo de amigos que también me mandan mensajes aparte para que los salude, que son Jorge, Germán y Alejandro, que están escuchando, me dicen que están escuchando, que por favor les mande saludos. A Macarena también le mandamos saludos, Macarena que nos también está escuchando. Bien, perfecto. Así que todos esos están saludados por nuestra parte, y nos vamos... Qué caro va a salir esto hoy. Nos vamos dejándole un mensaje que espero que lo escuchen y hagan el caso suficiente como para crecer como personas. Sobre todo. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 2 jueves entonces. Ustedes oyentes, si quieren, el jueves que viene pueden escucharnos nuevamente con esta grabación, y ahora nos retiramos con el mensaje de nuestro amigo He-Man.
Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado, pero esto nos da una lección, que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Esto fue Mundo Freak. Volvé a escuchar todos los contenidos en uniradio.edu.uy, Uniradio Podcast en Spotify y nuestro canal de YouTube. Mundo Freak. El cine como nunca antes lo habías oído.